Hablemos ahora de las conocidas cookies de la web. Este elemento se creó hace tiempo, en el año 2000, y está descrito en el RFC 2965. Se creó porque los servidores HTTP no tienen memoria. El protocolo HTTP es un protocolo, como vimos, sin memoria, y por tanto yo no puedo identificar al usuario que se conecta y diferenciarlo de otro que se conecta posteriormente, o saber que es el mismo. Y a mí me interesa poder identificar a estos usuarios para poder ofrecerles ciertos servicios. Poder, por ejemplo, mantener un carrito de la compra en una página web entre distintas peticiones de páginas. Entonces, por eso se crearon estas cookies. Una cookie no es más que un par nombre-valor que tiene pues el nombre de esa cookie y el valor que almacena. También tiene una fecha de expiración, porque las cookies no van a estar por siempre almacenadas, entonces a partir de esa fecha se elimina. Y también tendrá el dominio al cual pertenece la cookie y el path del servidor al que pertenece. Veamos ahora un ejemplo de uso de cookies con un navegador, un cliente y un servidor web. Este navegador tendrá un fichero de cookies previas almacenadas. Por ejemplo, tiene una cookie que se conectó al servidor eBay y que será un valor de identificación o lo que sea, un ID del 8764. Vale. Y por otro lado tendremos un servidor web. En este caso nos vamos a conectar a otra tienda, por ejemplo a un servidor de Amazon. ¿Vale? No queremos hacer publicidad de ninguna, pero bueno, para ver más claro con servidores que normalmente utilizamos habitualmente. Lo que hace el navegador es hacer una solicitud de la página web. Como no tiene una cookie aquí creada en el fichero de cookies del servidor Amazon, pues este servidor, la petición va sin la cookie, y este servidor crea una nueva cookie crea una entrada en su base de datos diciendo pues que este usuario va a tener el ID 1678. Entonces ya me tiene identificado en su base de datos, va a crear un perfil para mí y me envía en la respuesta esa cookie y le dice a mi navegador que meta en el fichero de cookies una cookie de Amazon con el ID 1678. El navegador mete esa cookie y además me trae la página y yo ya puedo navegar en Amazon, y mientras navegue ya ahora sí, cada vez que le pida páginas a Amazon le va a enviar esa cookie. Entonces Amazon ya sabe que ese soy yo y me envía respuestas. Pues hago determinadas compras, etcétera, o voy metiendo artículos en mi carrito de la compra y me puede mantener, por ejemplo, los artículos que he ido manteniendo entre una petición y otra, porque me identifica con esa cookie. ¿Que vuelvo una semana después? Pues ese fichero de cookies sigue ahí. Si esa cookie no ha expirado su fecha de límite, pues yo seguiré identificándome con mi ID. Mi navegador mandará la solicitud a Amazon metiendo esa cookie y Amazon seguirá sabiendo que ese soy yo, el mismo, el que hizo esa petición hace una semana, que el que acabo de acceder. Entonces me puede poner, pues yo que sé, el idioma en el mismo idioma en el que yo me configuré la vez pasada, el carro de la compra me lo puede mantener, etcétera. Como he comentado en el ejemplo, con las cookies pues podemos dar autorización para acceder a ciertos recursos, ¿no? Como una especie de mantener el login entre páginas, o mantener información como el carrito de la compra, o diversas recomendaciones si quiero hacer a un usuario que ya conozco su perfil de uso, o recordar determinadas informaciones, o personalizar más la página web para, yo que sé, el idioma, el tamaño de letra, colores, situación de paneles, etcétera. Y la cookie principalmente se utiliza para mantener el estado, que no podemos mantener porque HTTP
es un protocolo sin estado. Para ello, pues podemos crear, además de utilizar las cookies, que es lo que acabamos de comentar, podemos crear una capa de sesión por encima de HTTP y crear pues variables de sesión que se mantengan a lo largo de todo la sesión del usuario, etcétera. Depende de cómo queramos hacerlo. Parte de la controversia que tienen las cookies tiene que ver con el tema de la privacidad. Ha habido muchas informaciones, incluso malas informaciones, diciendo que las cookies son virus, que las cookies son malas. Las cookies simplemente son unos ficheros de texto, no son ejecutables, es decir, no pueden hacer nada malo en tu ordenador, pero sí que depende de qué datos almacenen, pues pueden ser más o menos personales. Depende de qué datos hayas tú proporcionado al sitio web que está almacenando la cookie en tu ordenador. Esto puede ser peligroso en el caso, pues por ejemplo, de venta de datos a terceros. Si tú permites que ese sitio web tenga esos datos porque se los has facilitado tú, pues esos datos puede en determinados casos facilitárselos a terceros, pero siempre tiene que ser bajo tu consentimiento. Esto permite, por ejemplo, el tema de los anuncios personalizados, que tú te vas navegando y vas viendo cómo los anuncios se van adaptando a lo que tú has ido navegando, y esto es gracias a que esos datos se van almacenando en cookies, pero siempre teniendo en cuenta que la cookie que tú envías al servidor es la cookie que ese propio servidor ha almacenado en algún momento en tu navegador. No puede acceder un sitio a las cookies que han almacenado otros. Eso es importante destacarlo porque hay mucha confusión al respecto. Una vez vistas las cookies, veamos otro elemento de los más utilizados en la navegación web. Estos son las cachés web, o también denominados servidores proxy. El objetivo de estos servidores es poder dar una solución más rápida al navegador que si tuviese que consultar la web en el servidor original. Es decir, son unos servidores que nos acercan las páginas web que tienen los servidores en origen para poder dárnoslas más rápido. No hay que confundir estas cachés con las cachés de los navegadores. Si yo tengo un navegador aquí en un cliente y ese navegador se comunica con un servidor web, cuando el servidor web le devuelve la página, esa página habrá elementos como imágenes y otros elementos, otros objetos que yo puedo almacenar en mi caché, o la propia página la puedo almacenar en mi caché de mi navegador, lo almaceno y la próxima vez que consulte esa página, esos objetos no hará falta pedírselos al servidor porque ya los tendré en mi navegador. Esa es la caché del navegador. Lo que vamos a hablar nosotros es otro tipo de caché, que es los servidores proxy, en los cuales yo voy a configurar mi navegador para que en lugar de acceder directamente a los servidores originales, naveguen a través de un servidor proxy. Por lo tanto, la petición web la voy a hacer a través de ese servidor proxy y él va a redirigir esas solicitudes al servidor de origen. Cuando envíe la respuesta al servidor de origen, va a pasar por el servidor proxy, este va a almacenar esas respuestas y me las va a facilitar a mi cliente. Gracias a que el servidor proxy almacena estas respuestas en su memoria, cuando otro cliente, otro navegador, se conecte y pida la misma información, no hará falta que el servidor proxy pida al servidor de origen esta información y nos la pueda facilitar a una velocidad muchísimo mayor. No tiene que ir hasta el servidor origen para obtener esa información. Por lo tanto, el servidor proxy, si ve que el objeto está en la caché, lo va a devolver, y si no, sí que tendría que pedirlo al servidor de origen.
Por lo tanto, vemos que la caché, el servidor proxy, va a actuar tanto como servidor como cliente, servidor del navegador y cliente del servidor web original. Típicamente estas cachés las instala el proveedor de servicios de internet o las empresas o con quien tengas contratado los servicios de internet para poder darte una respuesta mucho más rápida en tu navegación. Por lo tanto, las ventajas que tienen es navegación más rápida, vamos a reducir el tráfico en la red porque las peticiones hacia el servidor original a veces no serán necesarias. Vamos a poder controlar el tráfico que va a suceder en nuestra empresa. Podemos, por ejemplo, utilizar los servidores caché también para hacer una navegación anónima por la red. La navegación podrá ser más segura porque tenemos ahí un punto de filtrado de posibles entradas de acceso de malware y de virus, etcétera. Y además podemos utilizar los servidores proxy para hacer navegación no solo anónima, sino también decidir desde qué país, si me conecto a través de un proxy que está en otro país, pues acceder desde ese país. Por ejemplo, aquí la gente lo utiliza para saltarse restricciones de pues determinados programas o documentos que están solo accesibles para una determinada zona o región, pues con esto nos lo podríamos saltar. ¿Y cómo nos aseguramos que la caché tiene la versión actualizada del servidor original? Pues aquí utilizamos lo que se denominan gets condicionales. Es decir, el navegador va a mirar primero en su caché si tiene el objeto. Si lo tiene, lo que hace es un get condicional diciendo que me envíe el objeto si ha sido modificado desde, y pone la fecha en la que tiene él la última versión del objeto. Esto funciona tanto con la caché del navegador como los servidores proxy con sus objetos. Por lo tanto, tanto los navegadores como los servidores proxy consultarán al servidor origen si tiene un objeto más reciente. En caso de que el servidor vea que ese objeto no ha sido modificado, en lugar de enviarle el objeto, lo que hace es enviar un código, el 304 de no modificado, y por tanto nos evitamos el envío de ese objeto, disminuyendo por tanto el tráfico. En caso de que el objeto sí haya sido modificado, cuando enviamos el mensaje del get condicional de si ha sido modificado desde tal fecha y si ha sido modificado en ese caso, lo que hace es enviarnos el objeto, nos manda el objeto aquí y nos envía un 200 OK con el objeto solicitado.